Good now? Sorry, it's okay now. Bueno, hola, estamos contentos de que estén todos aquí. El día de hoy y algunos días más estaré con ustedes para poderles traducir lo que Harleen dice para que podamos llevar a cabo estos días de este curso. Y mi nombre es Marisol. That's So all. meditating, they can please raise their hand so we know everyone is meditating. Ok. Algunos de los que estuvieron en el curso pasado continúan meditando, pueden alzar su mano. Axel, Ruben, Good job. Sandra. Good. And any new members have joined which were not in our 21 Spanish sessions? ¿Alguno de ustedes es nuevo y no estuvieron en los días de meditación pasados? Si son nuevos, pueden alzar la mano. Okay, cool. So everyone is excited for 21-day vegetarian challenge, plant-based challenge. Todos están emocionados por estos 21 días de este reto, de nuestra dieta basada en plantas. Okay, so I just posted some normal ingredients, vegetarian ingredient list in the group, just for your reference. El día de hoy puse algunos ingredientes vegetarianos en el grupo. And these are just the guidelines. It's not that you have to only use these ingredients. You can use others too, but it has to be vegetarian, no meat, no egg. Estos no son los que tienes que utilizar forzosamente. Si tienes algunos otros, puedes hacerlo, pero solo que no tengan ninguna carne ni algo de de animales. And when we say vegetarian, shrimp, seafood, fish, and eggs, they all come in non-vegetarians. I know here in the West, shrimp and all the seafood and eggs are considered vegetarian. But when we are talking about plant-based food, anything which has heart, anything which has eyes, and including eggs, they will not be in this 21-day challenge. Ok, bueno, algunas personas vegetarianas comen huevos, pero en este caso no vamos a comer huevos ni tampoco pescado. Puede ser duro, pero pues podemos hacerlo. And we will try to post a new recipe every day, just to give an idea what you can eat. Or one more thing I want everyone is to be very interactive in the group. Whatever you guys eating, if you made a new dish, please click the picture, post in the group, write recipes so we all can learn. Ok, todos los días voy a poner una receta nueva en el grupo para que pues puedan verla y si gustan también pueden hacerla. Y si ustedes día a día hacen una nueva receta, quiero que haya más interacción en el grupo y tomarle una foto y súbela para que todos podamos ver qué platillo hiciste. So even it's just a smoothie for breakfast, please put the picture and share it because we want to motivate everyone in the group, right? Because sometimes what happens for 2 days we do it and then we don't want to do it. But if we make group very interactive and we keep posting new recipes and how you liking it and we keep talking about it, everyone will be very motivated. Lo que queremos hacer es que todos estén motivados y no importa si algún día solo hiciste un smoothie o algún licuado, tienes que ponerlo en el grupo para que todo sea más interactivo y las demás personas se motiven. So twice a week, we're going to meet on Zoom. Rest will be mostly interactive on the WhatsApp. Solo 2 días van a ser en el grupo y los demás días vamos a estar interactuando en el grupo de WhatsApp. But if there is any special speaker which will come to speak, then we can add another class and we will let you know before. Ok, también va a venir una persona que les va a hablar igual sobre sobre ser vegetariano y pues estará con nosotros para poderte motivar un poco más. And if we do this 21 days consistently and with dedication, I can guarantee you will see the transformation in your health after 21 days. Bueno, si eres consistente en estos 21 días, ten por seguro que te garantizo que vas a ver una mejora en tu salud. So keep meditating. And for the next 21, again, do not think
21 days of meditation every day, even if you're not meeting on Zoom, and eating plant-based food, it will really, really change. Like last time, 21 days, we did the sessions, you have transformations, but this time with the vegetarian diet, you will see your energies will be high, your meditations is much, much better, and things will be like, it will be more and more transformations like from previous 21 days. Ok. Y ten por seguro que estos 21 días, aunque continúes tú meditando y con estos 21 días de dieta basada en plantas, tu energía va a ser más alta que los otros días y vas a estar mucho mejor, tu salud mejorará y todo va a ir mejor. And we will also create a Facebook group so we can add pictures and everything. I just want everyone to be very interactive, just to motivate others. And we will share the Facebook link as well. So whoever's on the Facebook, just join that group, and please, everybody has smartphones. We have to just click one picture and upload it and just write it. It's because this is not only for us, it's for everyone around us. And we want more and more people to come and join this. So we need that interaction. We need it, everything. Y también vamos a crear un grupo de WhatsApp para que puedas unirte y también puedas compartir fotos de lo que estás haciendo. Y recuerda, esto no nada más es solo para nosotros, sino para todas las personas del mundo entero. Y esto sirve para motivarlos también. Plus, with your interactions, I will learn more and more Mexican recipes. So I can start eating more and more Mexican recipes and give my kids too. So that will be another bonus point. Y otro punto importante es que pues podemos crear más recetas mexicanas y realmente también mis hijos lo van a agradecer. So I'm excited. So let's start this 21-day challenge from tomorrow with a great strength and happiness and with motivation. And let's finish it really, really nice. Bueno, el día de hoy estoy muy emocionada. Vamos a empezar ya este reto de 21 días y esto es muy, muy emocionante. Today, before I start, I'm going to share a presentation with you guys. If you have done 21 days with me before, you have a little bit presentation we talked about, but today I will go really in detail about the energy aspect, about the spiritual aspect of being vegetarian. So we can have a very good idea why we are doing this. And then we'll go into meditation. Ok, primero, pues antes de empezar, quiero que cada uno igual de ustedes se presente para que tengamos más interacción y podamos entender más sobre lo que hemos hablado en la meditación, también espiritualmente, y te daré la información primero, lo de sobre ser vegetariano, y posteriormente vamos a empezar con la meditación. And we have already shared the Facebook group on WhatsApp, in the chat, and we will also share in WhatsApp group as well. So please join this Facebook group and please be very interactive. I want to see your beautiful recipes and beautiful dishes you're going to make every day. Ok, y el día de hoy vamos a poner el link del grupo de WhatsApp en WhatsApp y aquí en el chat para que te puedas unir y en verdad quiero que todos se puedan integrar a este grupo y quiero ver día con día mejores recetas de comida mexicana o de alguna receta que tú crees, pero quiero que todo esto sea más interactivo. All right, so let's start with Marisol, you're okay to translate? You're good, right? Yes. Okay, perfect. So let me share my screen and we get into the meditation thing. Okay. So 1 second, let me do this thing. Okay, so it will be little bit repetition for the people who have already done 21 day, but as just a little bit. But we're going to start with that. Ok, esto es algo sobre lo que hablamos en una sesión de los 21 días sobre la importancia de ser vegano. Y entonces, pero también es solo un poco, solo hay que poner atención para poder captar nueva información. So if in this presentation, I'm going to talk about 4 aspects of eating plant-based food. Y en esta presentación voy a hablar de 4 aspectos importantes de poder hacer tu dieta basada en plantas. The first is how nature made us to eat which food. Okay, can you repeat again? Sorry.
how the nature made us to eat what kind of food nature made us to eat, right? How the nature want us what to eat, how our body has been made according to the nature. Ok, la primera es, ¿cómo es que la naturaleza nos da comida para que nosotros podamos comerla? And second is, with our whatever type of food we are eating, how that food is affecting the nature, our Mother Earth. Ok, y también sobre la importancia de cómo es que alguna comida afecta a la madre tierra. And the third is, what is science saying about being vegetarian or eating plant-based food? Y la tercera es, ¿cuál es es el mejor resultado de poder ser vegetariana? And the fourth is, as we all know, we are energy beings. So what kind of foods give us energy? What is all this? We can all talk about spiritually, and energy means all about energy, about what foods give us more energy, lower as energy, and what all about. Y la cuarta es, ¿qué comida te da más energía y cuál es la que te da menos energía? The first is, like we have said before, if you see animals, a carnivore and a carnivore have really sharp teeth, canine teeth, and they have really sharp nails. Why they have sharp nails? So they can actually tear up the meat. And if you, okay, yeah. Listo. Como lo había mencionado antes, pues aquí tenemos que los animales carnívoros tienen un colmillo más grande incluso que el del humano y también tienen garras para poder desgarrar la comida. And if you see herbivore animals, animals who just only eat plants, and if you see our humans, our canine teeth is not that sharp. Even our nails are very rounded and very soft. Why? Because we are not made to eat meat. So if we have to tear a meat, and if it's not cooked properly, we have to use knives or forks to eat the meat. Ok, y si lo puedes ver en animales herbívoros o incluso los humanos, nuestros colmillos no son tan grandes porque no están hechos para comer carne. Nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos cuchillo, necesitamos tenedor para poderlo hacerlo, porque no estamos de cierto modo diseñados para comer carne. And if you have seen, even if you eat a raw meat or it is not cooked properly, you have to do so much effort to chew it. Ok, y si tú no comes apropiadamente, de repente te empiezas a sentir un poco mal. Because our teeth and our body structure is not even made to even cut the meat or tear the meat. We are actually, as you see, we are made just to eat plants and fruits and everything. This is how our body thing is. Y esto es debido a que como no estamos diseñados para comer carne, es por eso que a veces te duele incluso hasta los dientes y es por eso que nosotros deberíamos de comer solo plantas. Now, second is digestion. If you see the herbivorous animals who eat plants, and if you see our digestion is very normal, is very common. They have really big, large intestines and small intestines, which is around 20 to 25 feet long. Ok, como puedes ver, el intestino de un animal herbívoro es más largo y el del animal carnívoro es más corto. And same goes for us. Are from the food pipe to the intestines, large and small, we also have 25 feet long intestines. Ok, y es lo mismo que pasa con nosotros. Si nosotros comemos carne, solo mide como 25 centímetros. Why? Because the plants and fruits, they have a lot of minerals and a lot of vitamins. So they so they can stay in our body more, so body can absorb more and more vitamins and minerals. So it's okay because we have such a long intestines, and even if they stay in our body, it will not. It will give our body more nutrients and more nourishment. Ok, si lo puedes ver, si nosotros comemos solo plantas, nuestro intestino va a ser más largo debido a que las plantas, las frutas nos dan muchos minerales y vitaminas que hacen que nuestro cuerpo esté mejor y más sano. And if you see here, the carnivore animals which eat only meat, they have very small intestines. Si lo puedes ver aquí en la presentación, el animal carnívoro tiene un intestino pequeño. Because even nature doesn't want, because when they eat meat, and meat has contained a lot of toxins and everything, even they don't want to stay in that in their
system too much time. So they have only small. So whenever they meet, it comes out very quickly. It doesn't stay in their body that much. Y es debido a que como comen carne, no adquieren los nutrientes que deben de ser y solo la ingieren y la desechan. No se quedan con ningún nutriente. But if we eat meat, and the meat stays in our body for a long, long time because we have such a big digestion system. And then what happens? The good bacteria in our body start dying and the bad bacteria get more and more space. And then we have stomach problems. Ok, y esto es debido a que pues más bacterias se van acumulando en el estómago, no adquieren las propiedades y eso también te causa enfermedades. So all these leaky guts, diarrhea, constipation. If you see, a lot of meat eaters have a lot of these problems. That's why they keep telling doctors to eat more fiber, to eat more vegetables, to eat more fruits. Why? Because when they stay in the, when you eat so much meat and it's in your intestines and you have all these toxins and releasing in your body and your good bacteria is being dying, you get all these stomach problems. Y como lo puedes ver, cuando una persona come mucha carne, no adquiere ninguna vitamina o incluso minerales. ¿Y qué pasa con esto? Le crea diarrea, problemas estomacales y demás. Y esto es debido a que todas las toxinas están en el estómago y no hay ninguna vitamina que ayude a contrarrestar eso. Y por eso te dicen que tienes que comer más vegetales, más plantas y etcétera. I always use this example when we cut or when we cook food, when we cook meat in the house, we make sure that if it's in the trash can, we empty our trash cans right away. We do not let it in the trash cans because you start getting that foul smell or anything if it's too much time. Same, the meat or it stays in your body. So can you imagine if the trash can, if you don't leave it in your house, but you're leaving it in your body, how much bad effect it is on your body? Si te das cuenta, cuando tú tienes carne y la dejas en el bote de la basura, de repente empieza a soltar un olor muy desagradable y te imaginas lo que hace esa carne en tu estómago, solo que aquí la situación cambia debido a que en tu casa solo la tiras afuera y ya quizás te deshiciste del problema, pero en tu estómago aún no puedes hacerlo porque sigue ahí y sigue generando todas estas toxinas. Si te imaginas todo lo que causa. The next is how our eating, being a vegetarian or being a non-vegetarian, results in our ecosystem, or we can say into an environment. How does that affect? Aquí es sobre el efecto que tiene el ser vegetariano y lo que ayuda al ecosistema. These days, we are all talking about global warming, all about different, carbon emissions, the gases and all the greenhouse gases. En estos 21 días vamos a hablar sobre todo esto del ecosistema, sobre el cambio climático y demás. So one aspect is, of course, we are cutting a lot of trees and everything. So that is one aspect that your global warming is rising. We have a lot of global warming is coming up in our environment. Ok, si te das cuenta, miles de árboles han sido cortados en el ecosistema y nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo. And the second, we all know that we all take oxygen in and we leave the carbon dioxide. Ok, también sobre el oxígeno que necesitamos. So to raise all these animals, first we have to raise all these animals for this all non-vegetarian diets. What happens is the carbon emissions, the carbon dioxide gases and greenhouse gases they get really, really high because of all these, because we consume so much of non-vegetarian food. For that, we have to raise all these animals first before we slaughter them, right? So for these, the carbon emission gases and the greenhouse gases get really, really high. Y como nosotros seguimos consumiendo carne de origen animal, seguimos haciendo que estas emisiones de gases sigan incrementando y incrementando porque no comemos una alimentación a base de plantas. Y entonces, del mismo modo, estamos acabando con el planeta porque algunos animales ayudan a contrarrestar estos gases. So after cutting trees, this carbon emission and greenhouse gases is another biggest factors in global warming. Y uno de los grandes problemas es de que nosotros cortamos los árboles y estamos generando estos gases y falta de oxígeno. A vegetarian diet releases 50% less carbon than a meat eater.
Can you repeat again, please? A vegetarian diet releases 50% less carbon emission gases. So if you're a vegetarian and that diet releases 50% less carbon emission gases as compared to a non-vegetarian diet. Okay. Y las personas que son vegetarianas estamos ayudando a disminuir estos gases un 50%. So being a vegetarian, we can actually reduce 50% of less carbon emission gases and greenhouse gases, and it will help in our global warming. Really help in our global warming. Si nosotros somos vegetarianos, podemos ayudar un 50% a disminuir estas gases y emisiones de carbono. So all these rising sea levels, we all know that the sea level is rising, weather events, we have getting tsunamis and so many other events. This all can be reduced just being a vegetarian. Nosotros podemos reducir todo esto con ser vegetarianos y ya te das cuenta que hay muchos tornados, tsunamis y demás, pero esto podemos nosotros ayudar al planeta siendo vegetarianos. And the next is water footprint. We all know that a lot of states or countries have a lot of problem in water, that they don't have enough water left. El siguiente es el cuidado del agua. Si te das cuenta, muchos países están sufriendo o incluso están explotando de más el agua. It takes less water to produce 1 year of vegetarian food. Can you repeat again? Sorry. It takes less water to produce 1 year of vegetarian food. Okay. Y nosotros podemos ayudar siendo vegetarianos porque no utilizamos tanta agua. And it took a lot more water just to produce 1 month of non-vegetarian food. Si consumes más agua, podemos ayudar a solo producir más comida vegetariana. So you can imagine to produce 1 year of vegetarian food, we don't need that much water as compared to just 1 month of non-vegetarian food. So how much water is being wasted? Si te das cuenta, desperdiciamos mucha agua. Si producimos más comida vegetariana, ahorramos más agua. E incluso esto cambia porque si comemos comida que no es vegetariana, necesita más agua y de cierto modo también se desperdicia. Because to get all that non-veg food, all that meat, we need to raise a lot of animals. And to feed them grains and food, we need a lot of water to grow that crops or that food for the animals. Si te das cuenta, también nosotros consumimos mucha carne. Esto quiere decir que es desperdicio de agua debido a que cuando tú pones, aparte de que ya sacrificaron algunos animales, entonces después de eso el siguiente proceso es poder hervir la carne o etcétera y gastas más agua. So just replacing 4 ounces of meat with 1 vegetarian option every day. Aquí nosotros tenemos que 4 pueden equivaler solo a una persona o incluso una comida vegetariana, 4 piezas de carne. Entonces, si te das cuenta, sí es la diferencia. We can save 3,000 gallons of water in a day. Nosotros gastamos más de 30 sorry, can you repeat again? We can save 3,000 gallons of water in a day. Ok, gastamos 30 galones de aguas por día. So just imagine, just replacing 4 ounces of meat. I'm not talking about the whole day. Just 4 ounces of meat, just with one vegetarian option, we can save this much water in just 1 day. Si te das cuenta, son 300 solo galones de agua en un día. And if we all start being vegetarian, how much water all the water problem can we go from this Mother Earth? Si te das cuenta, si nosotros somos vegetarianos, ¿cuánta agua podríamos aportar a la Madre Tierra? This is the scientific evidences. We've already been through it, so I'll be very quick with this because we already did in the Spanish things. So according to WHO, when they did all the studies, they have seen that all these processed meat and all these meats, they are directly linked to the cancer. Aquí son algunas asociaciones
científicas que han ayudado y que comprueban que ayuda a reducir el cáncer. And if we just eating 50 grams of portion of processed meat daily, it increases the risk of colorectal cancer by 18%. Ok, si te das cuenta, el 50% de gramos de carne diario incrementa el riesgo a tener cáncer. And eating 1 serving of processed meat per day increase the risk of diabetes by 51%. Y también, si comemos mucha carne, incrementa el 51% de que una persona pueda tener diabetes. Again, vegetarians have 74% less risk of diabetes as compared to people who eat meat just once per week. Not every day, just once per week. Ok, y si te das cuenta, en el análisis que acabamos de ver, las personas que comen carne es por día. Y aquí en ser vegetariano tienes el 74% menos de riesgo por semana de contraer cáncer o alguna enfermedad. Vegetarians maintain their weight much more than as compared to people who eat meat. Las personas vegetarianas tienen un mejor peso de acuerdo a las personas que comen carne. And vegetarians also have lower levels of cholesterol, which hence reduce the risk of heart attack and stroke. Los vegetarianos también tienen menos colesterol y también un menor riesgo a sufrir un ataque al corazón. So next is we come upon the energy part. Before we come on the energy part, I just want to say that sometime if you have seen, if you're really in good mood and you've just meditated or generally you're just happy and you just make your dinner or breakfast or whatever, and you don't even do any fancy stuff, just boil a pasta or just boil something and you serve it to, but you're in a very happy mood. Your energy levels are very high and you just cooked a very normal meal, nothing fancy. And all of your friends or family members say, oh, it's so yummy. Y bueno, algún día estás cocinando, estás muy divertida, estás cocinando pasta o alguna otra cosa y tú estás muy, muy, muy tranquilo y emocionado de cocinar eso. Y tus amigos dicen, no, esto sabe muy rico. And you think that I didn't even do anything special, you know, I just boiled it and just give it to them. Y tú solo dices, ya solo lo compré, tiene origen animal. Ya hice y solo quiero que lo disfruten. And it's one day when you are like really tired, you are frustrated, but you still come home and you make a really nice fancy meal for your family. And when you give to them, they said, oh, it's not even disgusting. We don't even like what you made. Y luego, al otro día llegas cansado del trabajo y ya no haces comida y comes lo mismo y comes carne y dices, esto ya es algo desagradable, ya no tiene un buen sabor. And then you get upset that even after being so frustrated, I've been so tired, I still made the meal and they did not appreciate it. Y te das cuenta que también las demás personas no están como disfrutando de esa comida. But then what's the difference? The difference is your energy. Because when you are happy and you're actually, that's what they say, when you cook food, always started with a prayer, with a nice prayer. Just bless the food, bless the water before you eat or before you're cooking. Why? Because that energy is go in the food. And it's not what you made. It's just the energy where people are catching, because we all are energy beings. Y si te das cuenta, no es la comida, de cierto modo, es la energía que tú tienes. Porque si cocinas de manera feliz, toda la energía está bien, lo vas a disfrutar, pero si llegas al otro día sin energía, es lo mismo que pasa y eso se refleja en la comida. And same goes for the other one, because the day you made a fancy food, but you were so irritated, you're frustrated that your energy shows in that food and people picked up that energy. Ok, y es lo mismo que pasa si tú comes una comida súper, súper cool y la disfrutas, entonces tu energía está bien. So now if you come to the slaughterhouses, people who are working on the slaughterhouses. Y si te das cuenta, las personas que trabajan en las granjas. So there is a study done in UK. Se dan cuenta de todo lo que pasa. That people who are working in the slaughterhouses, they are more prone to depression.
Las personas que trabajan aquí, como en este criadero, caen más rápido en depresión. High blood pressure, Es más rápido que en cualquiera de alguno de nosotros. stress, Tienen estrés, anxiety, ansiedad and they're more into, they're more alcoholic y or también any drugs, whatever. ajá, pueden ser drogadictos o incluso alcohólicos. So when this, because what they have do, because when they actually did a study, they see because the environment they are in the slaughterhouses, it's so much bloodshed, it's so much pain and everything. And the trauma they see every day of killing and cutting the animals, that really affect their stress and their body and their physical health. Y esto se debe a que como todos los días se están sacrificando, hay mucha sangre y están matando animales, todo eso se va a su cabeza y empieza a causar algunos traumas y uno de ellos sería los que ya les acabamos de mencionar. And that people who are in so much stress, who are alcoholic, who are in so much trauma, they are actually packing that meats. So now that's why I told you before, that energy, what that meat, I'm not talking about the meat, that's with a different topic, but right now I'm talking about when they are packing that meat, that energy, what is going in there, how low that energy is going to be. Y es lo que pasa, porque como ya están sacrificando a tantos animales, entonces después de eso pasa que ellos también ya se llega un momento que incluso están hartos de comer y toda esa energía también se va en la comida. Y es por eso que, como te lo mencionaba hace rato, toda la energía más baja viene en la comida que tiene carne. And they've also said that after doing the study, that almost 70% of people who work in slaughterhouses are vegetarians. Y solo el 70% de las personas se vuelven vegetarianas, de las que trabajan aquí. And now let's come to the animal part, who gonna be slaughtered. Y ahora vamos con la parte de los animales. Let's take an example. Suppose you have a surgery. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tú tienes una cirugía. So it's even it's a small surgery, doctor's gonna numb you, but they're gonna cut you and everything. How much have you seen how much stress you get? I hope surgery will go okay, how much pain even though they're gonna numb you, they're gonna give you anesthesia. Still you get very scared that I'm gonna have a cut. How will I recover? How much pain will I go through? Si te das cuenta, cuando tienes una cirugía, ¿qué es lo que necesitas? Para no sentir dolor, anestesia, vas a necesitar reposo, todo esto duele, aunque sea pequeña, necesitas muchas cosas para que ese dolor no te invada. Now think about these animals who know they're going to be slaughtered. They're not going to give any numbing medicines. They're nothing. They're just going to go slaughter themselves. How much stress, painful, and fear they will be in. Y ahora vamos a pensar en estos animales. Tú necesitaste muchas cosas para no sentir dolor o incluso estrés. Ellos no tienen nada de eso de lo que nosotros tenemos. Piensa en el estrés, en el dolor que ellos sienten y sobre todo que no pueden defenderse. And when they are in so much fear, they are in so much pain, what all the hormones they release, the fear hormone, the pain hormone, everything they're going to release, and it's all gonna be in their body. Si te das cuenta, todo esto está en su cuerpo. No te imaginas el dolor que sienten, el miedo y todas las emociones que ellos mantienen durante, pues, se podría decir, el sacrificio. And when you're gonna eat that meat, all that pain and hurt and everything, because we know it's all energy, all that will go in your body. Y si te das cuenta, todo este dolor, todas estas emociones que ellos sintieron a la hora de su muerte, todo es energía. Entonces es lo que tú estás comiendo, todo eso se va en la carne. So now you imagine what good you're eating. What you're thinking you're eating the protein, but what else is you're getting is mostly the pain. One second. Is the pain, hurt, fear from that animal. Si te das cuenta, toda esta proteína que estás comiendo es el dolor, el estrés y todas las emociones que decíamos que sintieron ellos a la hora de matarlos, toda esa mala energía. Entonces, ¿te imaginas qué es lo que estás comiendo?
So now you're getting two lower energies. First from that person who packed it and their depression and their trauma, and then the animal's trauma. So now you can imagine what you thinking you're eating a very high protein diet and very well nourished diet, but actually you are actually doing more harm than good to your body. Y ahora, si te das cuenta, son dos partes diferentes. En una tenemos a las personas que sacrifican a estos animales, de las cuales ya hablamos que les crea ansiedad o incluso depresión, caen en alcoholismo. Y del otro modo tenemos a los animales que a la hora de sacrificarlos sienten todo ese dolor, esa ansiedad, que no los deja, pues sí, que no dejan de sufrir hasta que mueren. Entonces, te das cuenta de qué cosas estás comiendo. Tú solo agarras, comes y dices, esta proteína está muy bien, pero si te das cuenta, estás comiendo todas esas malas energías que de cierto modo ellos crearon hasta el último. That's why they say if slaughterhouses had glass walls, everyone would be vegetarian. Y es por eso que digo que todos deberíamos de ser vegetarianos. Because we think that, because when we pick up the meat, we are getting to the malls and getting these packaged meat, but we don't know what trauma and what bloodshed and it's happening in the slaughterhouses. Y es por eso yo que digo que seamos vegetarianos, porque así evitamos menos sacrificios, menos sangre derramada, menos traumas, tanto en los animales como en las personas que los matan, y así creamos mejor conciencia. Now, next is, a lot of people, when I started talking about vegetarianism and I talk about spirituality and energy, I got this very question randomly, even from my family members, that when you say that plants have energy, plants is a living being, so how come if we are cutting animals, that's wrong, but we are cutting plants, that's not wrong? So for that, the answer is? Ok, y tengo una pregunta de que algunas personas dicen que las plantas también sienten, esto es sobre energía, y los animales sí sienten dolor, pero las plantas no. Y ahora te voy a decir la respuesta. One second. The answer is because plants does not have a brain or a central nervous system. Y esto es, las plantas no sienten algún dolor debido a que no tienen un nervio central o un sistema central. They don't feel the pain the way we or animals feel the pain. Ellos no sienten ningún tipo de dolor como los animales. So when we when we eat a fruit or we take a flower, if you see you take away the fruit and a new fruit will come. You pluck the flower and the new flower will come. But if you pluck the neck of an animal, will that neck will come back? Si te das cuenta, si nosotros cortamos una flor vuelve a nacer. Si cortamos una fruta, otra fruta vuelve a nacer. Pero esto no es lo mismo que pasa con los animales. Si nosotros matamos a algún animal, ya no vuelve a nacer. So that's what we say when we eat plants or we pluck any fruits or any vegetables, they don't feel the pain. It's the nature. That's how it works. But when we actually slaughter an animal, you can feel animal can feel that pain. Animal will have all that hormones and everything. And again, we make a karmas too, because again, what we sow, we're gonna reap. We all talk about law of karma. Okay. Y era lo que decía, las plantas no sienten ningún dolor, pero los animales sí, todos sus traumas, todo lo que ellos sintieron al momento de, pues sí, de sacrificarlos, eso es lo que comes. Y es lo que yo digo, todo es energía y existe un karma y también vidas. Entonces es mejor que nos volvamos vegetarianos y no sacrificar a ningún otro animal. Now you see from here, in summers, we all go apple picking. We all go strawberry picking. Okay. Can you repeat again, please? I don't know in Mexico, but in America, what we do, we take our kids in summer for apple picking, where we go pick apples, where we go pick strawberries or blueberry picking. Aquí, bueno, aquí en México también tenemos, como en Estados Unidos, cuando algunas veces tienen como campamentos o incluso vas a la cosecha con tus hijos para que corten manzanas, fresas o cerezas o algún otro alimento que te dé la madre tierra. So every parent is a big thing for them to take their kids for apple picking and strawberry picking so they can have fun, they can enjoy together. Porque así podemos disfrutarlo en familia y juntos.
But I have Sí, never así. seen any parent taking their kid to the slaughterhouse to slaughter some animals. Pero si te das cuenta, esto no es lo mismo que pasa con los animales. Because in our brain, because even we know in our heart that we don't want our kids to see slaughtering animals and everything. We don't want to see that trauma, what happened to the animals. En esto cambia con los animales, porque tú no quieres ver cómo están sacrificando un animal y causarle un trauma al niño, porque es mucha sangre derramada. Y no es lo mismo que pasa con las plantas, porque con las plantas, pues es una actividad muy divertida a comparación de sacrificar a un animal. If we don't even take our kids, we don't even take our kids close to the slaughterhouses. Y lo único que haces es encierras al niño en la casa. So we know it is not right. So there is something wrong. If everything is right, why would have not we taken our kids every day to show slaughterhouses how the animals being slaughtered? Y si eso estuviera correcto, ¿por qué tendríamos que encerrar a los niños en la casa para que no vieran todo este tipo de cosas con los animales? They say if every kid knows the reality of all the meat they are eating, every kid will be a vegetarian. Y como sabemos, los niños saben de lo que están comiendo. Entonces, saben la realidad de los alimentos que están consumiendo y es mejor volverlos vegetarianos para que ellos puedan tener un mejor desarrollo. Because kids are the closest to God. And if they see anyone being slaughtered, animal being slaughtered, they will stop eating meat. And that's the truth. Y es la verdad que si nosotros comemos mucha carne y también hacemos a los niños que coman, entonces nos damos cuenta que su desarrollo no va a ser tan satisfactorio como una persona que es vegetariana. One second. And the next is you are what you eat. Y el siguiente es tú eres la energía de las cosas que comes. Here in a high vibration diet food pyramid, all the raw foods are very, very high vibrational foods. Si te das cuenta, en la pirámide toda la comida tiene energía. So all the raw organic foods, when we say raw, like raw carrots, raw beetroots, anything, when we say about salad, right? Everything which is raw, that is and it's organic. Again, there should not be any pesticides of it, but if it's organic raw food, they are the very, very high vibrational foods. Y la comida orgánica, si te das cuenta, te da mucha energía, mucha energía. Y solo la que no tiene pesticidas ni alguna otra cosa que las fuerce a crecer, solo la comida orgánica. And then comes this raw, organic plant-based whole foods like your beans, your kidney beans, your lentils, all your whole foods. They come under the high vibrational category. Si te das cuenta, aquí la comida orgánica, como las lentejas, los frijoles, el arroz o alguna otra cosa, tiene alta vibración y energía. And then if you see, the middle vibration foods are ethically sourced dairy products. Si te das cuenta, ya la siguiente que está a la mitad es sobre la comida que incluso nosotros consumimos. So what is this ethically sourced dairy? Pero ¿qué significa esto? When we say organic milk or organic cheese, where the cows are just like when we were kids, when there were not many big farms and the cow was roaming on the grass, they were grazing properly. They were not in the farms, they can graze. They were not like just being hooked to a machine where they just keep sucking milk out of them. They were grazing, and we'll just they are feeding the milk to their babies as well, and whatever is left, they will give it to us. That is called ethically sourced dairy. Ok, y aquí en esta es como la mitad de que es orgánica la comida y también, bueno, aquí estamos a la mitad. Entonces, aquí en esta, nosotros aquí por ejemplo, un ejemplo sería la leche. Nosotros no necesitamos alguna máquina para que pueda extraer la leche de los animales como las vacas. Aquí simplemente ellas comen pasto. Cuando sea su proceso de desechar la leche, lo van a hacer. No es necesario de utilizar alguna otra cosa para que ellos lo puedan hacer. Todo es orgánico, de una manera natural.
So now what happens is these days we have these big farms. We have so many cows, and what they do is they keep making them pregnant over and over again just to have more and more consumption of milk. Y si te das cuenta, nosotros estamos ahora consumiendo muchos productos de origen animal, como lo es la leche. Solo lo único que hacen es forzarlas a tener más crías, incluso a forzarlas a tener leche. They give them hormones, they give them antibiotics just to have more and more production of milk. Solo lo que tratan de hacer es tener más producción de leche. And as soon as the cow delivered the baby, they took the baby away from the cow so that baby does not drink cow's milk. Y es por eso que los bebés cuando nacen son apartados de la mamá porque no tiene que tomar la leche de las vacas. And now imagine what that a mother would have gone through, that when she just delivers a baby has been taken away from the mother. Y te imaginas también el dolor que ella siente que su bebé es retirado de ella. The pain, the hurt, everything what mother has been going through, that will all go in the milk. Si te das cuenta que ellos tienen que tomar la leche de su mamá y aún así son retirados sin importar nada. And now because they have such big farms and they have so much of milk consumption, what they do, they put machines to suck the milk out. Y como necesitan más producción de carne, lo que tratan de hacer es tener esa producción, de leche, y aún así poner las máquinas para seguir extrayendo la leche de las vacas. And because of the machines, they start having infections, they start bleeding and everything, and this all pus cells, everything goes in the milk. Y ellos también sienten demasiado dolor porque ya esas máquinas pues pueden contraer alguna infección o alguna otra bacteria. So now a healthy, there's called somatic cells in the milk. Y ahora también tienen algunas the somatic cells. Ok, sí, también tienen algunas tienen pesticidas igual a leche o algunas otras cosas que no son naturalmente de la leche de la madre. So a healthy milk, which we say a milk is healthy, it should have 1 lakh somatic cells per milliliter. Y según nosotros estamos adquiriendo leche, porque según es muy saludable, pero no nos damos cuenta que solo puede ser incluso solo un 10% de la leche, no es totalmente. But all these big farms and everything, they have checked the milk. It has almost 8 to 9 lakh somatic cells per milliliter. Y si te das cuenta, solo tienes como igual el 8% se dan cuenta que cuando ellos hacen la leche, solo le ponen por mililitro, puede ser hasta 8 solo de leche. So we are thinking we are drinking calcium, we are drinking milk to have more calcium, but with calcium, you're having all that pus cells, all that infection, all that antibiotic, all that hormones, all that pain, hurt, what a cow goes through. Y solo tú piensas que como estás tomando leche estás adquiriendo calcio, pero lo que no te das cuenta es que eso que estás tomando tiene infecciones, tiene bacterias, hormonas y demás. Solo acuérdate, es muy poquito lo que le ponen de leche y lo demás es lo que acabamos de mencionar. And the next is low vibration is ethically sourced meat and fish. Again, ethically sourced meat and fish means you are not actually slaughtering them. If the animal is died by itself and everything, then if you're eating, again, it's a very low vibration food, but again, we call it ethically sourced because we're not slaughtering it. You've already is dead, and then you're having that. It's called ethically sourced meat and fish, but that again, it's a very low vibration food. Aquí, el siguiente es sobre la comida, comer éticamente. Aquí, obviamente, también esto es de baja energía, pero aquí el animal murió naturalmente y aún así pues lo vas a comer. Como murió naturalmente no se necesitó de hacer el proceso de sacrificio, pero aún así sigues adquiriendo muy baja energía. And the last is your very low vibration food is all your processed food, your refined and junk food and everything. Aquí, ahora sí, ya estamos en la punta y es sobre la energía más baja. ¿Por qué? Porque tú estás comiendo comida procesada, comida no saludable, y es por eso que te crea energía baja, muy baja.
They say high vibration foods are for very high vibrational beings. Si te das cuenta, la energía más alta es sobre comer semillas y plantas. Eat from the garden, not from the graveyard. Tienes que comerla del jardín, eso es mejor y orgánico, y no sobre aquí en México en una verdulería. And like we always say, that the God is inside us. We are the God. So if we are the God, the body is our church or a temple. So don't make let it be a church. Don't make your body a graveyard. Ok, aquí, como nosotros decimos que nosotros somos Dios, entonces hay que crear un templo en nuestro cuerpo y debemos de cuidar de él y no debemos de dañarlo como lo veíamos en la última fase de la pirámide. Tenemos que cuidar de él y crear la mejor energía posible. So before I end this meditation, 2 questions which has been asked very, very frequently for me, and I want to answer that. First is, if we are not slaughtering animals, why we are not wrong, because we are not slaughtering animals. We are just buying it from the mall. We are not slaughtering them. Y tengo antes de que empecemos con la meditación, tengo 2 preguntas. Can you repeat the answer? That we are not slaughtering animals. We are going and buying it from the mall, like from the store or from the grocery store. So we are not wrong because we are not going into the slaughterhouse and slaughtering the animals. Ok, no es necesario que nosotros podamos sacrificar a los animales, ni siquiera ir a una tienda o a comprarlos. My answer to them is yes, you're not slaughtering, but you are contract killers. You're giving that contract to someone to kill that animals for you. ¿Por qué? Porque si tú vas a comprar un animal a una tienda, estás dando pie de que alguna otra persona pueda sacrificarlo. Because you are doing as much as bad as the other person who is slaughtering it. So we both are equal. It's not that I am good or he's bad because I'm not slaughtering directly. I am giving that contract to the person to kill the animals for me and then come and so I can buy. Y esto es lo que tú estás dando pie a que otra persona, no tú, que otra persona lo sacrifique y tú solo puedas ir a comprarlo. Esto es lo mismo. Because we are giving the demand of that non-vegetarian food. That's why they are supplying it. Y es por eso que tú estás de cierto modo igual ocasionándole. ¿Por qué? Porque entre más vayas a comprar carne, estás dando hincapié a que esa persona pueda hacerlo. Y es por eso que digo que nuestra dieta debe ser basada en plantas. And if we don't give the demand, there'll be no supply. Porque si nosotros no les damos ese hincapié o ese paso de que lo puedan hacer, ellos no lo harán. So the slaughterhouses will close automatically. Y todas estas tipos de granjas o mataderos van a ser cerrados. So the second question I got is just being me a vegetarian, just by turning me a vegetarian, just to one person, how it will help the universe. La siguiente es, ¿cómo es que solo una persona puede ayudar, siendo vegetariana, puede ayudar al universo? So my question is, if you see if the water is stagnant, like just in a river, the water is just stagnant. Y bueno, te voy a poner una posición. Si tú solo ves el agua en algún lugar, and you put your hand in one side of the water, just shake that water from the one end. Y si tú pones tu mano abajo del agua, you will see the whole water will start rippling to the other end. Vas a poder las olas que se están haciendo con el movimiento de tu mano al ponerla en el agua. That's called the ripple effect. Eso es el efecto que estás creando. This is how we are. If even one person after this 21 days become vegetarian after whatever we done, it will create a ripple. Y es lo mismo que pasa. Si en estos 21 días solo una persona se vuelve vegetariana, esto es una réplica, porque va a ir haciendo que más y más personas lo hagan. The whole energy of the universe will change. Toda la energía del universo puede cambiar. So don't think just by turning me a vegetarian, how will it make a difference? It will make a difference. No pienses que solo el comer carne puedes hacer la diferencia. No. Nosotros podemos hacer la diferencia comiendo nuestra dieta basada en plantas. Because by drop and drop and drop, we can actually fill the ocean. Porque así vamos a ir, podemos salvar al planeta. So the end is eat high vibe food and keep meditating. Y la recomendación es solo come comida vegetariana y continúa meditando.
I know this information can be a little overwhelming for a lot of people, but for me, all I'm saying is just go with the flow, take one day at a time. It can be too much for a lot of people, because when I turned vegetarian, it was too much for me too. But don't stress, just relax and just be an open mind and just take one day at a time. Y no te estreses ni tampoco te preocupes, porque para muchas personas empezar a ser vegetariano y después vegano puede ser un proceso muy duro. No te preocupes, solo ve despacio, no te estreses y ve un día a la vez. Anyone have any questions? If not, we'll just do 10 minutes meditation, because I almost took an hour for the presentation today. Ok, eso es todo de la presentación. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? En caso de que no tengan alguna duda, podemos comenzar ya con la meditación. Yes, Rubén. Sí, son varias preguntas. ¿Cuántas comidas debo de realizar al día? La otra, ¿puedo comer queso? Ok. Y también, ¿cuál es la hora máxima en que debo de cenar? ¿Me puedes repetir la segunda? Sí, la segunda, si se debe de comer queso. ¿Y la última? ¿Puede comer queso? Y la última, ¿cuál es la hora máxima en que se debe de cenar? Okay. Ruben have 3 questions. Mm-hmm. How many meals should I eat per day? How much you want to eat? Generally, if you see, it depends, I always say we have this, again, it's a belief system that we have to have 3 meals. I say eat when you feel like eating, start listening to your body. It's a time where we have to start listening to our body, not our mind. Because again, what we are programmed, we have to have a breakfast, we have to have lunch, we have to have dinner, right? And then in snacks in between. Okay. Just give me a minute. Lo que digo es que debemos de tener 3 comidas al día, desayuno, comida y cena. Y aquí en este caso, recuerda que nosotros programamos a nuestro cerebro y también a nuestro cuerpo. Cuando tú tengas ganas de comer, puedes hacerlo. And if the more and more you meditate, you'll see when your food content will become less, because you're already having that cosmic energy. And okay. Y también una recomendación sería que sigas meditando para que toda esta energía se pueda centralizar y puedas incluso acomodar, hacer que tu cuerpo coma estas 3 veces al día o las veces que tú creas que es necesaria. But they generally say you should have at least before dinner, try to have your dinner by 6 p.m. Because, in the night, even if you're meditating, they always say before meditating, if you always have less food, it'll more easy to absorb more cosmic energy, because if you're too much full, you will not be able to concentrate. So just listen to your body. Ok, solo escucha tu cuerpo, y una recomendación que yo haría es comer antes tu cena, antes de las 6 de la tarde o a las 6 de la tarde, que no pase más de esa hora. ¿Por qué? Porque en esa hora puede ya la comida hacer el proceso en tu cuerpo y empiezas a recibir toda la energía cósmica. So if you see all these yogis and everything, they make sure that between the meals, they have only 3 to 4 hours or maybe 5 hours of gap. So they can actually digest the food properly and then eat another meal. And they always go what their body asks for. If their body asks for 3 meals, they go for 3. If your body asks for 2 meals, go for 2. Don't just go with the pattern, because this is what I have learned. And we all have this. We go to gym, we have to have this protein, we have to this. Is not whatever your body asks for, do that. Y solo haz lo que tu cuerpo te diga. Si dice que comas 3 veces, come las 3 veces. Si dice 2 veces, come 2 veces. Solo escucha tu cuerpo y come saludable. And the other question is, can I eat cheese? Cheese, yes. Yes. Okay, sí puedes comer queso. So this time we just doing the normal plant-based channels. Once we'll do this, then even I'm not vegan, we will all do, I'll be with you and we'll all do the vegan 21-day challenge, where we'll make sure that the cheese we're going to eat is where we will not even take the dairy products. But let's take a step by step. Let's try to just take up the meat out of the first, and then we'll go there. Yes, you can eat cheese as much as you want. You can eat yogurt, you can eat cheese, whatever you like.
Ok, recuerda que este es un plan sobre ser vegetariano. Posteriormente podemos empezar con el de ser vegano. Y claro, puedes comer yogur, puedes comer queso. Y solo recuerda paso a paso, no te apresures, vamos solo poco a poco. And what was the third question? Or that was only two questions? Yes, just only 3 questions. Rubén, ¿sí respondimos tus preguntas? Ruben, Sí, I hope I gracias. answered your questions. El número de tortillas, ¿hay un límite? Ok, dame un segundo. Dice, how many tortillas I can eat? Whatever you want. Whatever you feel like. It all depends how much you want to eat. Ok, dice que puedes comer todas las que tú quieras, no te preocupes. You know, in October, if we keep meditating regularly, we all gonna go. Last year we did 7 days where we did all just juice, just water and vegetable juices. It's called juice detox with silence. So we all stayed with silence. And you know, for 11, I think 7-8 days, we all did it. So if you, all the people who's going to meditate every day, and but for them, for that, you have to have a meditation we should have to have meditate, because that's going to give you more energy. So we all have to be, that's where we want to reach. So right now you can eat whatever you want, but that 7 days we'll make sure we'll do the juice detox. Okay. And meditation. Okay, this was for Ruben, yes? The answer was for Ruben? Yes. Okay. Bueno, tú solo en este momento recuerda que vamos paso a paso, no te preocupes, come las tortillas que tú quieras, lo que tu cuerpo te diga, y con la meditación tú vas a hacer que tu cuerpo empiece a centralizarse, a mantener ese balance, y después de estos 21 días vas a tener como un detox de toda la comida que no necesitas, y que tu cuerpo ya va a empezar a adquirir solo los nutrientes. ¿Ok? Solo escucha tu cuerpo, continúa meditando y todo vamos paso a paso. ¿Ok, Rubén? Muy bien. Maybe Sí, because you guys gracias. are not, it may be because you guys are not eating too much meat. So maybe sometimes you eat a little bit more, because, you know, when you're eating meat, it makes you more fuller. But I think the more within a week, your body will be more accustomed to what you're eating, because today, even your body gonna be in shock, you know, that I'm not getting any meat. Right? So it'll take maybe 3-4 days, even your digestive system, your body, to realize that, you know, I'm getting actually more nutritious food now. Y también pues puede que nos recomiende algún jugo de detox para que lo puedas tomar. Y recuerda, quizás tu cuerpo va a estar como en shock porque no va a tener carne. Entonces, solo tranquilo, vamos paso a paso, y para poder pasar como el proceso de que como nosotros comemos carne, entonces nuestro cuerpo puede incluso puede tener un shock porque no comemos carne. Muy bien. En los licuados puedo agregarle lo que yo quiera, ¿verdad? No hay Okay. límite dentro de lo vegetariano. Sí. Roman says that if he can add whatever he wants in the smoothie. Yes. It's no not a eggs limit. And no meat. Rest, you can add whatever you want. No, sí, puedes agregarle todo lo que tú quieras, todo, pero no huevos ni leche. Oh, claro que no, puro vegetal y semillas. Just vegetables and seeds. Yes. And I'll try to give you a recipe of smoothie, just to give you an idea by tomorrow. I'll put in WhatsApp group, so you have a little idea, and then you can play from there. Okay. Y pues yo el día de mañana voy a subir al grupo algunas recetas sobre smoothies para que los puedan hacer, pero también dejen que su creatividad salga y puedan hacer también ustedes sus smoothies. Muy bien, sí. Gracias. Gracias, Ruben. And then Okay. There is one more. Yovera, can you say what she said? Okay. She said that, how can I make us drink more water? Okay. Yovaira says, put a reminder. Uh-huh. Today, if you put a reminder every 30 minutes that you have to have 3 sips of water. Okay.
Solo pongo como una alarma de que cada 30 minutos, did you say 3 or 30 minutes? I should have said I have half a glass, but I want to be really nice. But because, even these days, because of the symptoms and, because the energies are so strong, we all need to have lots and lots and lots of water. Okay. This is one thing. Even being a vegetarian too, you will see you will start drinking more and more water, and it also helps in grounding. So when all I drink is water, I don't drink any milk, I don't drink any tea, any soda. So for me, it is easy. But how I started was I used to put a reminder on my phone. Even if I'm working, I'll have to see, okay, and always keep a bottle, not the plastic. Start doing the glass bottles. And try to, and I always say before, if you have glass bottles or a glass pitcher, try to, because we all know water has energy, try to give some affirmations. You know, that I'm drinking health, I am vibrant and everything. And put a reminder, and every 30 minutes, have a half a glass of water, or maybe whatever, maybe an ounce of water or 2 ounces of water. Ok, la recomendación para que tomes agua sería también que pongas una alarma en tu teléfono cada cierto tiempo para que puedas decir que ya tienes que tomar agua. Es importante que lo pongas en un vaso de agua. Recuerda la pirámide que ya hicimos, puedes poner ahí como tus intenciones de algunas cosas que quieras pues sí, si tomo este vaso de agua va a ser mejor, si tomo este vaso de agua mi cuerpo va a sentirse mejor. Poner afirmaciones para que te motives a tomar agua, y recuerda que tiene que ser en un vaso de vidrio, no en una botella de plástico. En un vaso de vidrio, si tienes tu pirámide, puedes poner en la parte de arriba para que toda esa energía se vaya al agua. And also remember, we talk about pyramids. Charge your water with the pyramid. That'll be the best thing you can do for your body and for your energy and for everything. Y recuerden todos que podemos cocinar y poner nuestra pirámide que ya vimos en los 21 días pasados. Recuerda que toda la energía va a ser mejor recibida si podemos poner esa pirámide en nuestra comida. And what is Priscilla saying? Thank you. That answers Yovera's question. Yes, Yovaira, respondimos tu pregunta. Okay, until she answered, can you check what is Priscilla saying? Priscilla said, thank you so much for today, and thank you so much for the information, and good night. Oh, thank you. Anyone have any other questions? ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta? No. Okay. There's one more message. What did she say? Okay. Aquí dice, thank you so much. And how many glasses of water I have to drink? Minimum 8. Maximum you can go up to 12 or 15. It depends. Ajá. Mínimo son 8, pero puedes hacerlo con 12 o incluso 15 vasos de agua. Pero puedes empezar con 8. But the more you will drink water, you will see the more toxins are going out of your body and everything. Plus, you're eating this vegetarian food, and you're meditating. So your energies will be very, very, very high. Sí, cuando empieces a tomar agua, vas a ver los cambios que tiene tu cuerpo. Vas a ver que empiezas como a desintoxicarte de toda esa mala energía. Si meditas y aparte haces que tu comida sea más vegetariana, entonces la energía va a ser más buena y tu cuerpo la va a recibir de mejor manera. So if you're just starting, you don't drink enough water. So for first week, let's keep a target for 8 glasses, like 8 glasses. Okay. Y recuerda que si no tomas mucha agua, puedes empezar desde ahorita con 8 vasos al día de agua. So 8 glasses, like 4 ounces, will be 32 ounces of water. Okay. Aquí en esta podemos tomar 8 vasos de agua al día para mejorar. And then next week we can go, maybe we can add another 4 ounces, 36 ounces, or we can get it. It depends. But do not start right away and start having 60 ounces. You will be sitting in the bathroom all day, and then you will say, what Arlene did to me. Ok, y recuerda que tienes que, si vas a empezar, empieza poco a poco, ¿no? Con 8 vasos, y la siguiente semana puede ser que agregues otros 2 más de agua. Es dependiendo también lo que tu cuerpo te pida, porque después vas a estar en el baño y vas a decir, ¿qué es lo que está haciendo el agua conmigo, no? So everyone who does not drink enough water, let's start a target of 32 ounces every day. And next week we'll
go it to maybe 40 or 36, depends how your body is feeling. Ok, y recuerda que hay que empezar poco a poco si no estás tomando agua y después puedes incrementar otros 2 o incluso 3, depende de los vasos de agua que tu cuerpo te pida. Okay, she says, what are the food or what do you drink for have a beautiful face? It's all meditation. I generally think I don't even drink normal water. Either it's lukewarm or hot water. So even in summers, I drink hot water. I'm a little weirdo. Like when my family says, my husband say I'm a weirdo. I do weird things. So it's just meditation and just I think vegetarianism and everything. Because even I was non-vegetarian 3 years ago. So I was same. So it's not that I'm not a born vegetarian. I actually changed my habits as well. But then I always say I'm experienced how to get transformed from being non-vegetarian, how your body feels. Ok, realmente yo soy vegetariana después de estos 3 años y pues solo con meditación y ser vegetariano es lo que está causando en mi cuerpo. También tomo agua y algunos smoothies, pero todo es con base a la meditación, mi alimentación y todo esto solo deja que la energía fluya. Es debido a eso. All right. I hope I answered everyone's questions or any more questions. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Solo recuerden que tienen que seguir utilizando su pirámide para cualquier alimento o incluso el agua. Yeah, so if you have any questions, any suggestions or any doubts, please do it in WhatsApp group and anybody can, and it's not only I have to answer or Soumya has to know, Marisol or Axel has to answer. Anyone who knows the answer, everyone is same in that group. We all are learning together. There is no the leader or no thing. We all are same. Whoever has know the answer or who have anything, they can answer. They don't have to wait for me or anyone else to answer the query. Okay. Y recuerda, si tienes alguna sugerencia o alguna pregunta que necesites saber, pues ponela en el grupo y cualquiera la puede contestar. No hay un líder aquí. El WhatsApp, cualquiera de nosotros puede contestarlo. Si te sabes la respuesta, puedes hacerlo. Y recuerda, estamos aquí para trabajar en equipo, ya sea cualquiera de nosotros, ya sea Axel o Soumya o Carlín o yo, puede contestarse, o si alguno de ustedes tiene la respuesta, puede hacerlo en el grupo de WhatsApp. We are all doing this challenge as a team. I'm doing the same challenge. For me, it's a lifestyle now. It's not a challenge, but yeah, we all are doing thing. So again, please post your pictures, whatever smoothies, breakfast, lunches, snacks, whatever you're doing, so we all can motivate. And then everybody should talk. It's not only 3 or 4 persons. Please, everybody contribute and go on Facebook. Let's make this challenge really, really big so more and more people can join. Y recuerda, esto es un reto y lo vamos a trabajar en equipo. Queremos que todo esto funcione porque somos un grupo. Bueno, para mí no es un reto porque ya soy vegetariana o vegana. Y lo que sí te pido es que en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Facebook tú compartas tu comida, lo que hagas y pues sigamos interactuando para que más y más personas se estén interesando en este tema y podamos crear más conciencia de la que ya estamos creando. Okay, it's already 10:15. Do you guys still want to do 10-minute meditation or no? Because I we are already above a lot ahead of time. So I want to ask you before. Y bueno, realmente nos podemos hacer 10 minutos de meditación. ¿Ustedes están de acuerdo? Lo que pasa que el día de hoy les dimos demasiada información. Entonces, ¿están de acuerdo que se hagan 10 minutos de meditación o está bien por ustedes hasta aquí? 10 minutos de meditación. Ruben says 10 minutes for meditation. Okay. We'll start a meditation. Whoever wants to leave, and because it's already late, they can go. Otherwise, we'll do 10-minute meditation. And tomorrow, we will do more meditation, maybe like 45-minute meditation. In 15 minutes, we'll have a question-answer rounds and whatever. And again, WhatsApp, you can message and everything anytime. Okay. Bueno, el día de hoy vamos a hacer esos 10 minutos de meditación. Si alguno de ustedes quiere retirarse, está en todo su derecho de hacerlo. Y
bueno, realmente el día de mañana vamos a hacer 15 minutos de meditación y después vamos a empezar a hacer las preguntas. Okay, so let's sit in a comfortable posture. Ok, siéntense en una postura confortable para ustedes. Close your eyes, Cierren sus ojos, clasp your hands, finger into fingers, entrelacen sus dedos and cross your legs. crucen sus piernas. Remove your glasses. Si tienes lentes, puedes quitártelos. Just observe your breath. Solo observa tu respiración.
With your next breath, come back to your present awareness. Pon tus manos en tus ojos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Abre tus ojos. Welcome back, everyone. Bienvenidos a todos. Do drink a sip of water. Tomen un poco de agua. And then we'll see you tomorrow again, 9 p.m., 8 p.m. your time. And we'll do meditation and some question answers. And again, let's be active in WhatsApp group and Facebook group. Y nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Y pues cualquier pregunta, cualquier pregunta que tengas, la estaremos respondiendo. Y cualquier cosa que necesites, también recuerda estar activo en Facebook y en WhatsApp. Recuerda que hay que mantenernos activos e interactuando. And thank you everyone for joining today. Y muchas gracias a todos por reunirse el día de hoy. See you again tomorrow. Nos vemos de nuevo mañana. Adios. Gracias. All right. Bye.